chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al Espacio Contigo. Es una gran bendición para mí poderles saludar nuevamente y llegar hasta sus hogares como cada sábado. En esta oportunidad estamos muy agradecidos con el Señor porque nos acompaña nuestro pastor. Bienvenido, pastor. Me gustaría mucho que lo saludaras y que también nos diera la bendición de dar una oración de inicio. Amén. De verdad que es una gran bendición y un gran privilegio poder estar nuevamente aquí con ustedes y sobre todo pues poder trasladar este tema especialmente para los jóvenes. Y con mucho gusto vamos a orar para poder aprovechar este tiempo y que pueda ser de bendición para todos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos en tus manos, Señor, este segmento, Padre, y te pedimos por favor que pueda ser bendecido, Padre. Que asimismo los jóvenes puedan ser edificados, los padres también, Señor, para que asimismo, por favor, Señor, tú puedas hacer una obra poderosa en el nombre de Jesús. Damos gracias, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Realmente, pastor, estamos, como tú bien lo decías, nunca nos vamos a cansar de decir esto, hermanos amados, jóvenes también, que estamos atravesando momentos bastante difíciles en la humanidad y sobre todo como iglesia de Cristo. Entonces, no podemos realmente quedarnos sin hacer nada, sabiendo de qué manera el enemigo está atacando a la juventud. Claro, a toda la humanidad, pero nos estamos enfocando en este espacio específicamente a la juventud, ¿verdad? Y a todos aquellos que tengan el buen anhelo en su corazón de seguir aprendiendo y sobre todo de recibir liberación a través de la palabra. Realmente surge la necesidad, mis amados, de hablar de las adicciones. ¿Por qué? Porque para nadie es algo nuevo que hoy en día la humanidad está esclavizada. Y el mundo está usando, el enemigo, perdón, en el mundo está usando todas las artimañas, las estrategias posibles para que toda la humanidad, repito, vengan a sucumbir delante de esas tentaciones que el enemigo ofrece. Entonces, pastor, me gustaría mucho que iniciáramos con dos pasajes de las Escrituras que nos llevan en relación a lo que son las adicciones. Claro que sí, y definitivamente este tema es un tema muy importante. Creo que es un tiempo en donde es una batalla, como tú decías, ¿verdad? Que realmente se ha venido específicamente, y yo creo que para toda la familia, pero especialmente los jóvenes. Y dice el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 1, según la Biblia de las Américas, y dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. O sea que es impresionante cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que el Señor para eso vino, para hacernos libres, no para caer en estos momentos que el enemigo está utilizando para poner en adicciones a los jóvenes. Dice el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 34, dice: estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo. Esa palabra embriaguez es ahí donde nos vamos o hemos estado enfocando desde el programa anterior, y esa palabra embriaguez viene de un derivado en el griego 3178 que es metze, que significa intoxicante, por implicación embriaguez, borrachera, y hay un derivado también ahí que tú también lo tienes ahí para que podamos extender un poco más, ¿verdad? Este versículo. Fíjate que no voy a entrar de lleno todavía a esto porque creo que este es un versículo donde podemos entresacar más información en cuanto a lo que son las adicciones realmente. Fíjate que el versículo de Lucas 21:34 dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación. Pero cuando vamos a ver otras versiones, pastor, dice: para que vuestro corazón no se endurezca. Y todos sabemos como hijos de Dios que nuestro corazón, a medida que nosotros vamos pecando continuamente, nuestra conciencia se cauteriza y por lo tanto llega un endurecimiento en nuestro corazón de tanto pecar. Sí. Entonces, esto me llama mucho la atención, ¿verdad? O por otra parte dice: no se endurezca su corazón por disipación o embriaguez. Esa palabra embriaguez, tú lo leías en el griego 3178, es la palabra metze, que aparentemente es un intoxicante, y también tiene una raíz.
Fíjate que esto es lo que a mí me impacta porque dice que esa raíz es la palabra met o meta, que significa embriaguez o intoxicación. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con las adicciones? Tiene que ver mucho, porque precisamente ahorita antes de iniciar los jóvenes me comentaban que hoy en día toda la mayoría de redes, no sé si todas, pero la mayoría de redes tienen un logo, ¿verdad? Que su símbolo, la simbología que utilizan es del infinito, ¿verdad? Ajá. Y curiosamente se llama meta. Interesante, ¿verdad? Porque no es casualidad. Todo es un plan diabólico que está ejerciendo sobre la humanidad para poder manipular y para poder esclavizar. Entonces, esa raíz de la palabra met dice que su nombre científico es, a ver si lo puedo decir, perdónenme, pero me cuesta mucho leerlo, dice desoxiefedrina. Desoxiefedrina. Y también se le conoce como tina, como meta, met, cristal y también metanfetamina. O sea, qué interesante, ¿verdad? Metanfetamina. Este es un estimulante sintético fabricado por el hombre que resulta altamente adictivo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se consume esta droga, verdad? Porque no le podemos llamar de otra forma. ¿Qué sucede cuando se consume esto y se abusa de esta droga? Dice que produce efectos de euforia masivos y a veces se describen como sensaciones de bienestar, pero dice que el efecto que causa esta droga dura aproximadamente 24 horas. Ok. Entonces pongan atención y tomen nota, porque el efecto de esta intoxicación a la manera natural y a la manera espiritual que lo queremos llevar y aplicar es aproximadamente de un día, ¿verdad? 24 horas. Y la palabra de Dios nos deja ver que hay un día malo, ¿verdad? Correcto, hay un día malo, y eso lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver y está íntimamente ligado con las adicciones. Entonces, ya para poder entrar de lleno, pastor, al tema, ¿verdad? Lo vamos a agarrar así suavecito, poco a poco, ¿verdad? Porque es demasiada información. Digerido. Claro, y todo lo que es adictivo o que tiene que ver con las adicciones no lo podemos desligar de nuestro cerebro, del funcionamiento de nuestro cerebro. Yo la otra vez compartía con un grupo de hermanos y les decía que cuando buscamos un mapeo de cómo opera nuestro cerebro, cómo trabaja nuestro cerebro, es bien fácil, ¿verdad? Ahí te dan las partes del cerebro, cómo funciona, y hasta el día de hoy lo siguen estudiando. Pero cuando tú buscas un mapeo de la mente, no existe como tal. ¿Por qué? Porque la mente es una dimensión. Es impresionante ver de qué manera nuestro Dios nos ha diseñado, ¿verdad? La palabra del Señor también nos deja ver que tenemos la mente de Cristo, pero ¿bajo qué dimensión está esa mente de Cristo? Eso lo vamos a ver también. Pero el punto acá clave es cómo funciona nuestro cerebro cuando está siendo adicto a algo específicamente. Podríamos mencionar una serie de adicciones que hoy en día en este último siglo se están dando, ¿verdad? Como por ejemplo los adictos a las redes sociales, a la internet, que eso está íntimamente ligado con todo tipo de información sexual. Por ejemplo, adictos al cibersexo, adictos al ciberromance, adictos a la pornografía. Todo está íntimamente ligado con las adicciones del punto inmoral o de la categoría de inmoralidad, que no precisamente voy a adentrarme esta vez ahí, sino que solamente quiero apuntalar unos puntos muy importantes que tienen que ver con todo esto. Hablábamos también, a la manera de recapitular un poco lo que hablábamos el antepasado, hablábamos de que somos seres tripartitos, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿de qué manera opera una adicción? Una adicción es igual a ser esclavo de algo, estar consagrado a algo que me manipula, algo que me influencia a tal grado que yo ya no puedo liberarme de aquello de lo cual yo me estoy haciendo esclavo, ¿sí? Ahora bien, el área o
el área espiritual, por decirlo de esta manera, lo vemos que hay espíritus que operan juntamente con las cosas naturales que vemos para volvernos adictos, ¿sí? Por ejemplo, sin ir tan lejos, el café, ¿sí? ¿Cómo yo me voy a volver adicta al café si nunca lo he probado? Entonces, tengo que probar el café y si me gusta, automáticamente mi cerebro tiene un funcionamiento natural, ¿sí? Que activa unos neurotransmisores, ¿sí? Que le dan una señal a mi cerebro y segrega una sustancia, ¿sí? Llamada, por ejemplo, dopamina, ¿sí? Que es la sustancia del placer, ¿verdad? De la motivación en nuestro cerebro. Entonces, automáticamente, digamos que eso se activa, entonces me voy a sentir una atracción específicamente por el café. Eso es en el área natural. Y el área neurológica, porque está funcionando mi cerebro naturalmente. Pero ¿qué sucede en el área espiritual? Para que yo me pueda volver adicta a ese café, tengo que tener influencias espirituales que actúan juntamente con lo que estoy viendo, ¿sí? O por lo que mis sentidos están experimentando. Tiene que haber un enlace. Puede ser el tacto, el olfato, el oído, la vista. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Manda un plan de operación, ¿verdad? Para poder hacer caer al individuo en esa tentación, porque primero te va a tentar según tu concupiscencia. Eso lo vamos a leer, pero ahorita solo estoy haciendo un resumen, por decirlo así, de lo que es la adicción como tal. Y manejando las esferas y las dimensiones, tanto la espiritual como la natural. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Sabe mi debilidad, que me gustó el café. Entonces envía al tentador, ¿verdad? Viene el tentador y no actúa solo. La tentación viene, pero la palabra de Dios dice que nadie es tentado por Dios, sino cada quien es tentado por su concupiscencia, es decir, por su propio deseo. Entonces, el enemigo detecta que yo tengo un deseo por el café. Entonces, envía un espíritu, aparte del tentador, que es el que me ofrece el café, un espíritu de seducción, que es el que me va a estar incitando espiritualmente sin que yo lo vea, para que yo consuma ese producto. No sé si me voy a entender. Entonces, es ahí donde corremos el peligro, ¿verdad? De no tener el dominio propio. Por eso es importante, jóvenes, que leamos palabra, que la palabra que leemos sepamos que es espíritu y es vida. Entonces no va a quedar vacía la palabra, sino que va a tener un efecto en nosotros. La palabra dice que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio no es algo que tú y yo tengamos naturalmente. Es decir, yo me puedo programar y decir, yo no quiero esto, yo no quiero esto, yo no quiero esto. Pero el dominio propio nos lo da el Espíritu Santo. Debe de ser algo sobrenatural, ¿sí? Que me va a ayudar a mí a poder vencer cualquier tentación y huir de la misma. Entonces, solo por poner ese ejemplo, ¿verdad? Ese es el área espiritual, la influencia bajo un espíritu de seducción, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, me gustaría mucho leer este pasaje. Claro. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus planes. Esta palabra, planes, significa en el griego 3540 la palabra noema, que quiere decir propósito, intelecto, pensamiento, entendimiento y maquinación. Entonces, dicho de otra manera, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no quiero que ustedes ignoren las maquinaciones, los pensamientos, el entendimiento, de qué manera intelectual el enemigo opera con su plan diabólico de hacerte adicto a algo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender. También significa mente, capacidad psicológica de razonar. También significa esquemas de pensamiento. También significa mente, como dijimos, maquinación, y también entendimiento. Entonces, si te das cuenta, aquí hay una operación bien tremenda. Sí, fíjate que dentro de esos diccionarios que tú estabas leyendo, también yo tengo aquí la B de Tires, que significa
una percepción mental, un pensamiento, pero me llama la atención porque hay uno que dice un propósito maligno. Sí, y es que esto es impresionante porque es la operación del tentador juntamente con un espíritu de seducción que saben de alguna manera cómo opera nuestro cerebro. Entonces, por decirlo de esta forma, ellos también son un cerebro gigantesco, ¿sí? Que conoce exactamente cómo opera nuestro cerebro y ellos lo manejan desde el lado exterior, ¿sí? Para tratar de influenciar y manipular para que la persona caiga en la red y ahí sí que sea seducido, ¿verdad? Por esa tentación y pueda volverse esclavo de la misma. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo trata de codificar a través de los 5 sentidos nuestro cerebro y así activar las neuronas del placer y generar adicciones. Miren, hermanos, esto no es solo algo que yo me inventé o que me guste o algo así. Creo que para eso tenemos la abundancia de palabra en la misión que estamos, porque al menos yo he sido muy bendecida por las prédicas y enseñanzas que ha dado el apóstol Mario Rivera. Me recuerdo que hace mucho tiempo atrás él hablaba de esto y yo tomaba en mis notas, ¿verdad? Yo dije, para algún día me puede llegar a servir, y efectivamente creo que esas anotaciones que tuve en un momento pues me han servido para poder adentrarme un poquito más y conocer un poco de cómo opera nuestro cerebro y de la manera como Dios nos puede hacer libres de todas las adicciones. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 7, me llama la atención porque aquí el Señor le habla a Caín, ¿verdad? Cuando Caín mudó su semblante a la hora de presentar la ofrenda juntamente con su hermano Abel, y el Señor le dice, ¿por qué has mudado tu semblante, verdad? Y le dice el Señor, ¿acaso no sabes que si haces el bien, serás también aceptado? Recuérdate que el pecado yace a la puerta y te codicia. Otras versiones dice, el pecado te seduce. Pero tú, le dice el Señor a Caín, debes de dominarlo. O sea, qué tremendo el diseño que tenemos, porque quiere decir que Dios nos ha dado la capacidad, repito, de dominar cualquier cosa que nos quiera dominar a nosotros, ¿verdad? Entonces, en el libro de Santiago también dice, en el capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Ahora bien, creo que aquí tendríamos que tocar muchos aspectos, pastor. Así es. Hay pasiones que combaten dentro de nosotros mismos, que muchas veces ni siquiera conocemos a profundidad, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, y a veces culpamos a otros, ¿verdad? Cuando yo he visto mucho eso en los jóvenes, cuando se vuelven adictos a algo, tienen un vicio, tratan la manera de inculpar o incriminar a sus amistades, ¿verdad? No, es que fulano me dijo que yo tenía que hacer eso y por culpa de él o por culpa de ella yo estoy así, y realmente la misma palabra nos deja ver que no es así. Realmente la contaminación está dentro de nosotros, ¿verdad? Lo mismo ocurrió cuando los discípulos le hablaron al Señor, ¿verdad? Y le dijeron, mira, aquellos no se lavan las manos para comer, ¿verdad? Y el Señor les habla en parábolas y les dice, si lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de adentro del corazón. ¿Y de dónde vienen los adulterios? ¿De dónde vienen las fornicaciones? ¿De dónde vienen todas las pasiones? De nuestro corazón. Entonces, qué tremendo. Por eso la misma Biblia dice que nuestro corazón es perverso. Nadie lo puede conocer. Así es. ¿Verdad? Fíjate que dos cosas que quisiera añadir ahí en relación a lo que hablaste en Génesis capítulo 4, versículo 7, en relación a lo de Caín. Es impresionante, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que tú tienes que dominarlo. Entonces, según la palabra, lo que dice en el Nuevo Testamento, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que de valor, de amor y de dominio propio. Entonces, definitivamente eso, nosotros somos revestidos por medio de su Espíritu Santo para poder dominarlo. Entonces, en relación a esto, quiero amarrarlo con lo que está leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice el versículo 15, o sea, lo que leíste, lo quiero como que tratar de enlazar todo. Entonces, leíste el 14 y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Entonces dice el versículo 15, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado. Qué tremendo. Ahí está. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces es ahí donde se cae en una adicción, del tema donde estamos, ¿verdad? Y todo viene a través del seducir. Y es que, sabes, ahorita no, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Pero yo creo que las cosas deben de decirse cuando el Señor se las pone a uno, ¿verdad? Porque uno nunca sabe más adelante, pero lo que tú decías, que da a luz la muerte. Y es interesante que cuando los estudiosos, ¿verdad? Hablan de todos estos temas y dicen que, por ejemplo, una persona que es adicta a las drogas, ¿verdad? Su cerebro automáticamente se está destruyendo. Entonces queda en un estado como también sucede con los alcohólicos, con los adictos a la pornografía, a toda adicción, realmente quiero resumirlo así, lleva a la muerte primero de nuestro cerebro. Se dice, según los psicólogos que han estudiado todo esto del cerebro y los que realmente conocen de toda esta rama, hablan de que para que un adicto pueda ser sanado o liberado, aunque ellos no creen en la liberación, ellos creen que se sane o no se sane, ¿verdad? O si tiene solución realmente un adicto, ellos dicen que no, que realmente una persona que es adicta ya no tiene solución, sino que solamente son tratamientos que van a tener como por consecuencia a internarlos, ¿verdad? Y estar en recuperación cada cierto tiempo, pero realmente ellos no creen que haya una sanación total o absoluta o recuperación del cerebro después de una adicción. Pero lo lindo de todo esto es saber que en el Señor tenemos esperanza, ¿verdad? Que cuando el médico dice ya no hay solución para un cerebro adicto, Dios dice que sí. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por eso es importante la información, aunque parezca un poco aburrida o tediosa a veces, es importantísimo. Entonces, volviendo al punto aquí, de la seducción y de la operación que el enemigo tiene específicamente para provocar en el ser humano adicciones, dice que la seducción opera juntamente o en combinación con las fuerzas espirituales para manipular los químicos del placer, para poder activar y provocar a las personas a caer en el mundo de las adicciones y placeres de todo tipo. Era lo que hablábamos. Hoy en día la gente está adicta al internet y el primer punto que nosotros podemos notar que una persona es adicta cuando lo empieza a negar, ¿verdad? Los jóvenes les dicen, es que tú solo vives en el teléfono, es que ¿por qué no sales de esas redes? Y le dicen luego a uno, no, es que yo no soy adicto, no, es que yo puedo vivir sin eso, es que yo lo puedo controlar, pero realmente una persona que está adicta es bien fácil de detectar. ¿Por qué? Porque no solamente cambian sus estados anímicos, se vuelven personas de repente iracundas, violentas, pierden el sueño con rapidez. ¿Por qué? Porque hay trastornos mentales que están provocando esas reacciones en el cuerpo humano. Una persona que ha sido tranquila, de repente tiene ataques de ira, de violencia, repito, empiezan a generar cambios incluso en su economía. ¿Por qué? Porque empiezan a tener más gastos de los normales, incluso trastornos en la alimentación. Porque la persona vive adicta al teléfono, que ya no quiere ni siquiera pararse por un momento a servirse su comida, a cenar y a convivir con los seres de su familia, con papá, mamá, hermanos, sino que se aparta en soledad. Y eso es bien tremendo porque empiezan a autodestruirse, cambian los hábitos incluso de la higiene personal, con tal de estar ahí en las redes, con tal de estar chateando, con tal de estar teniendo ciberromances, cibersexo, pornografía, prefieren una y mil veces beber bebidas energizantes que traten de sustituir los alimentos con tal de no perder ni un solo minuto en lo que se pueden llevar el tiempo para comer, para digerir bien sus alimentos, para convivir, como repito, sino que se apartan totalmente. Ya no quieren ni siquiera salir de la habitación,
ya no quieren ni siquiera bañarse, ya no quieren cambiarse. Si ves sus habitaciones, están patas arriba, no pierden el sentido de higiene. ¿Por qué? Porque jóvenes, esto es importante, una persona que está teniendo esa situación de una adicción, llámese de cualquier tipo, pónganle ustedes el nombre, está perdiendo su vida naturalmente y tiene una influencia espiritual que llama a la miseria, que llama a la inmundicia. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios nos deja ver que una persona que encubre pecado, dice claramente en Proverbios, no prosperará. Así es. Y cuando vemos el desarrollo de esa palabra o el descubrimiento de esa palabra, no prosperará, nos lleva a que, si es una adicción sexual, nos lleva a la inmundicia. Y la inmundicia trae miseria física, material y económica. ¿Por qué? Porque lo que hay en el espíritu se manifiesta en la carne, en lo natural. Entonces, qué interesante es ver todo esto, que realmente debemos de pedirle guianza al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a identificar una posible adicción. Porque tal vez no lo sabemos, ¿verdad? Pero muchos pudieran estar teniendo problemas de adicciones. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice que el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos negarán la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Claro, aquí nos estamos adentrando a un punto de apostatar a la fe, ¿sí? Doctrinas de demonios, doctrinas que realmente hacen torcer el camino del Señor y sacar a los hijos de Dios del propósito. Pero me llamaba mucho la atención porque dice, negarán la fe para seguir espíritus seductores. Así es. Seductores. No solamente nos vamos a circunscribir a lo que es la cuestión ministerial, ¿verdad? O eclesiástica, por decirlo de esta manera, sino que también es aplicable, jóvenes, hermanos, para nuestra propia vida, como individuos, como hijos de Dios. Espíritus seductores que van a tratar la manera de sacarnos del propósito a través de las adicciones. Ok, otro punto importante es de que debemos de saber más o menos cómo opera nuestro cerebro o nuestro sistema, ¿verdad? Neurológico a la hora de una posible adicción. Primeramente, el cerebro es algo hermoso para estudiar, ¿verdad? Yo no soy especialista en eso, pero lo poquito que logro percibir es de que a través, por ejemplo, de nuestros sentidos, voy a tocar claramente el de la vista, el sentido de la vista. Cuando tú y yo vemos algo a través de una pantalla, por ejemplo, vemos una imagen de manera voluntaria, estamos de alguna manera tomando una fotografía, es decir, nuestro cerebro toma una fotografía de lo que se vio y lo archiva. Y de manera involuntaria, sin importar el lugar donde nos encontremos, tal vez estamos haciendo una actividad y porque esa imagen quedó grabada en nuestro cerebro, se va a repetir constantemente. Por ejemplo, quiero ser más específica en esto. Una persona que está viendo continuamente pornografía, se graba en su cerebro. ¿Cómo fue que lo vio? Pongamos que lo vio de una manera voluntaria. La persona lo buscó, le apareció una imagen y se adentró en esa imagen en la pantalla. Ok, lo eliminó y siguió su vida, su día normal. De repente al día siguiente, a la semana siguiente, está escuchando una predicación en la iglesia, está viendo al pastor predicar y la imagen automáticamente, sin pedirlo, se empieza a repetir. ¿Sí? De una manera involuntaria se empieza a repetir sin importar el lugar, que es la iglesia, sin importar quién es el que está dando la enseñanza, sin importar saber que se está hablando de algo santo. Ya no respeta. Ya no respeta. ¿Por qué? Porque el cerebro lo repite de una forma involuntaria. Ahora bien, por consecuencia, buscará más el cerebro generar ese placer que le provocó el ver la primera imagen. Entonces va a llevar al individuo que está tal vez viendo una predicación, ¿verdad? Y en su casa o aquí presencialmente, y ¡fum!, se va a repetir la imagen y va a decir, pero ¿qué es esto? Yo no estoy pensando en eso, Señor, reprendo, ¿verdad? Señor, yo no quiero pensar en eso. Entonces el cerebro está segregando una sustancia
para que el individuo automáticamente se desespere y empiece a buscar voluntariamente otra vez más de eso que le generó placer al ver esa situación. ¿Me doy a entender? Ahora, la sustancia llamada dopamina es la que codificó realmente juntamente con el espíritu de seducción para que se generara una atracción hacia aquello que se vio y de ahí se pueda formar un hábito, una costumbre que va a generar por consecuencia o va a desenlazarse en una adicción. Así es. ¿Sí? Entonces, al ver las imágenes de este tipo que les mencionaba, el cerebro no distingue en lo que es una realidad y una ficción, y eso fue lo que me impresionó, pastor. Porque realmente cuando una persona es expuesta a este tipo de cosas, como ya lo mencioné, estas imágenes sexuales, ¿verdad? Cuando la persona automáticamente se expone a eso, el cerebro se engaña a sí mismo. Es decir, tú conscientemente puedes ver una imagen y decir, eso está pasando con los individuos que estoy viendo y eso es allá. Pero el cerebro no lo cree así. El cerebro te forma un desgaste, por decirlo de esta manera, a la manera que tú creas que eres tú el que está dentro de esa operación. No sé si me doy a entender. Bien. Tú conscientemente dices, claro, yo solamente estoy viendo, no está pasando nada. Pero tu cerebro sí está trabajando como que tú fueras el personaje de esa película, de esa imagen de depravación, y automáticamente genera dentro de ti un desgaste y un desbalance que a la larga va a producir una interrupción en tu cerebro de una manera negativa. Porque obviamente en tu cuerpo natural tú no estás accionando a ello. Pero tu cerebro sí. Entonces, yo me atrevo a decir, ¿verdad? De tan inteligente que es dañino. Así es. ¿Verdad? Mientras que el mundo, ¿qué es lo que porque le dice? Porque te está desgastando, aunque no estés en eso, aunque no estés en el acto, en el hecho naturalmente, pero sí te está desgastando, o sea, te está consumando. Exactamente. Y mira, qué tremendo, porque dice que el cerebro no distingue en lo que es real o es ficción, pues él solamente se guía por los impulsos que causan los neurotransmisores que se encienden como luces en el cerebro. Porque miren, quiero hacer una pausa aquí. Nuestro cerebro, según los estudios, dicen que es la parte más activa en cuanto a lo que es electricidad o energía de todo nuestro ser. Entonces, no sé si me pueden alcanzar en mi bolsa. Aquí estamos en vivo. Las luces, solo para poner un ejemplo de cómo funcionan los neurotransmisores. Gracias. En nuestro cerebro. Miren, pues yo traía aquí el ejemplo. Lástima que no traje un vaso o una botellita, ¿verdad? Para que se pudiera apreciar más. Entonces, si tú estás viendo una imagen, por ejemplo, de pornografía, de sexo ilícito, como lo que tú quieras, automáticamente el cerebro, tú puedes estar tranquilo, ¿sí? Pero realmente, no sé si se logra ver ahí, las luces se encienden de nuestro cerebro. Aquí se aprecia mejor, o acá, vamos a ver. Acá. Sí, ahí se ve. Sí. Ahí en la cámara del teléfono, sí. Se encienden. Pero si se dan cuenta, este tipo de luces que yo traje ya están perdiendo intensidad. Y lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Cuando ya es adicto a aquello, ¿verdad?, que lo esclaviza, automáticamente las luces de nuestro cerebro, los neurotransmisores, las líneas neurológicas se van desgastando y obviamente tiene un mal funcionamiento. Y es ahí donde se generan y se desenlazan muchas enfermedades mentales, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto acá, esos neurotransmisores se encienden con las sustancias de placer y cree que la persona es la que está experimentando en carne propia aquella relación de lo que se está viendo a través de una pantalla. Entonces, qué impactante es para mí todo esto, jóvenes y hermanos, porque el mundo, los psicólogos, la psicología, la ciencia, como le quieran llamar, o los términos correctos, porque perdónenme, yo no estoy especializada en nada de esto, solo a como Dios nos ayuda, ¿verdad?
pero realmente dicen que una persona que ve continuamente este tipo de cosas, es bueno que ¿cómo decirlo? Que encuentre el placer en sí misma, ¿verdad? Le dan la libertad de autocomplacerse, ¿sí? Dicho de otra manera, ¿verdad? Para que pueda caer en inmoralidad, en pecados sexuales, pero sobre todo en el pecado de lo que es la masturbación. Entonces, hay personas que se vuelven adictas al sexo por internet, que tienden a masturbarse, pastor, de 5 a 15 veces al día. Entonces, imagínate la operación del cerebro, que continuamente está con los neurotransmisores generando sustancias de dopamina. Es un desgaste terrible, mientras que el mundo le dice a todo el mundo: no hay nada mejor que autocomplacerse, porque te quita el estrés, te relaja, te da más años de vida. Es una mentira absoluta. Es un engaño total, porque se ha comprobado científicamente, y quizá para el otro espacio voy a traer un video donde se ve realmente la toma de un cerebro y de otro, de uno que es adicto al sexo específicamente y que tiene problemas en cuanto a lo que es la masturbación, con uno que es normal y tiende a orar, tiende a clamar, y se ve un cambio drástico, absoluto. Entonces, esto es importante, amados hermanos, porque a nosotros nos compete llegar a ser santos como el Señor es santo. O sea, esto no es algo que podemos obviar como iglesia. No podemos decir: ay, no, es que nosotros somos seres humanos, estamos en la tierra y pues el cuerpo tiene necesidades. No, mi amado, realmente Dios ha dejado su Espíritu Santo, nos ha dejado su mente, nos ha dejado la palabra, que es para que nosotros podamos ser libres, porque la misma palabra dice que Él vino a dar libertad a los cautivos, a dar apertura a las cárceles espirituales, porque hoy en día la humanidad, la cristiandad, tristemente está presa de sus pasiones, de sus emociones, y está adicta al internet, porque ahorita estoy enfocándome puramente en lo que es lo sexual, pero yo sé que hay otro tipo de adicciones. Sí, definitivamente. De muchas clases. Entonces, qué importante es ver todo esto. Vamos avanzando un poquito y dice, realmente esto produce, cuando esta persona tiende a ver estas imágenes, se autocomplace a sí mismo. Sabemos que la pornografía es algo tan terrorífico porque te adentra a un mundo oscuro, donde se piensa que como la primera vez que viste te generó placer, la sustancia de dopamina se aumenta de un nivel, sube a 10 veces más. Aumenta el placer 10 veces más cuando estás viendo continuamente esto. No solo te lleva a hacerte daño a tu cuerpo, porque si vemos Biblia, la palabra de Dios dice que el que hace tales cosas, ¿verdad?, se está destruyendo a sí mismo, ¿verdad? El que se satisface a sí mismo se está destruyendo a sí mismo. Y pongan ojo acá, jóvenes, una persona que tiende a masturbarse está pecando contra su propio cuerpo. Dice que todos los pecados se dan fuera del cuerpo, pero la fornicación se da dentro de su propio cuerpo. Entonces, la fornicación no solamente es tener relación sexual con otro individuo, la relación sexual ocurre contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te estás autocomplaciendo a ti mismo o a ti misma? Estás abriendo una puerta para el mundo espiritual, que puedas llegar a enamorarte de tu propio sexo. O sea, qué impactante. Y es ahí donde se apertura la operación diabólica con los espíritus de seducción, para que la persona que está continuamente adicta a la pornografía y masturbación caiga en un pecado más profundo, que es el de la homosexualidad o el lesbianismo. Por eso el Señor, no sé si lo puedes tener ahí para ya ir concluyendo este segmento, donde dice que por eso el Señor entregó. Sí, aquí lo tengo. Ese es el versículo que estaba buscando. A las mentes reprobadas. Dice esta versión, y eso, por eso ahorita que tú me decías que era de 1 a 10 veces, es ahí donde de alguna manera el mundo en general se ha degradado.
Sí, porque están aumentando los niveles de la sustancia. Exacto. Del placer, para que la gente pierda la paz, para que la gente. Exacto. Ande todo el tiempo que ya nada los hace, en estrés. Que ya nada los puede ya saciar. No encuentran placer en nada. Exacto. Dice acá, Romanos 1:26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, wow, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos engañosos y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Mira qué tremendo, porque dice que el Señor los entregó a sus pasiones. Los entregó a una mente, dice, creo ahí, reprobada. O sea, estamos hablando de que todas esas operaciones están íntimamente ligadas. Fíjate con el funcionamiento de nuestro cerebro. Es impresionante porque la manera como lo estamos trasladando en este momento, le dijo la mosca al buey, estamos arando, como tú lo estás trasladando ahorita. Dice el versículo 32, yo creo que es aquí donde habría que poner las luces de emergencia, hablando al pueblo de Dios, porque dice la gran lista que leímos. Ahora dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a las que las practican. O sea, es que esto yo creo que sí, o sea, estamos enfocándonos o tratando de abarcar a los jóvenes, pero realmente esto nos compete a todos. A todos. Tristemente, en aquel tiempo, años atrás, tal vez se veía que la adicción era más vulnerable de la juventud, pero hoy en día yo me atrevo a decir que están tomando parejo tanto adultos como niños, jóvenes. Entonces, impresionantemente vemos a la luz de la palabra, hermanos y jóvenes, como está aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18, para poner base de lo que estaba hablando, ¿verdad? De lo que es la autocomplacencia, de lo que es la masturbación. Dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. O sea, no solamente está hablando de una relación pecaminosa fuera del orden divino de Dios, de dos individuos que tienen relaciones, sino también esto aplica en nosotros mismos cuando pudiéramos caer en esas faltas, porque se vuelve una adicción. Toda vez tu cuerpo genera la sustancia de dopamina y tú sientes placer por algo específicamente, ten por seguro que eso ya formó un lazo juntamente con un espíritu de seducción que opera a través de tus debilidades, de tu concupiscencia. Por eso es que cuando el tentador venga a tu vida, y de qué manera podemos hacer que el tentador no llegue a nosotros, evitando estar solos. La soledad es el peor acompañante para una persona que tiene problemas de adicción, para una persona que está teniendo problemas de ese tipo que yo estoy mencionando. Por eso es que hay que buscar llenar esas actividades que se hacían antes, viendo pornografía, cayendo en estos pecados, sustituyéndolos, por decirlo de esta manera, con otros hábitos que realmente vayan rompiendo el patrón que nuestro cerebro ya marcó, ya estableció, porque el cerebro maneja lo que es la memoria a corto plazo y a largo plazo, que eso es lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Porque dice que cuando uno tiende a caer en esta fornicación, y vemos que esa palabra fornicación viene de la palabra porneia, ¿verdad? Que es hablando de todo lo que es la inmoralidad, prostitución, etcétera. Dice que esto produce inclinación a una infidelidad emocional, por ejemplo, si se da en un matrimonio. Una persona que es adicta a todo esto que acabo de mencionar y está casada o comprometida con su pareja, la misma Biblia dice en Mateo 5:28, yo os digo
que todo el hombre que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces, apliquémoslo de una manera metafórica para no hacerlo tan humano, ¿verdad? O tan natural. O tal vez sí, ¿verdad? Porque sí, podríamos aplicarlo naturalmente. Un hombre que está casado o una mujer, porque cuando dice hombre, hablamos de humanidad, ¿sí? Tanto hombre como mujer. Entonces, hoy en día la humanidad, por medio de este aparatito, las redes, mira cualquier hombre o cualquier mujer y ya lo codició. ¿Sí? Es decir, ya lo deseó. Con solo ver y decir, ¡guau! Malaya, Malaya. Con solo eso ya pecamos, la humanidad ya pecamos, ya estamos fuera, según lo que la palabra dice. Ya adulteró, ¿sí? Para codiciarla, para desearla, aunque no se llegue al lecho, aunque ni siquiera la conozca, aunque ni siquiera lo toque. Entonces, ¿de qué manera hoy en día está la humanidad esclavizada, adicta a estas redes? ¿Por qué? Porque están generando continuamente el adulterio en los ojos. Por eso la Biblia dice, ¿verdad? No lo traje aquí, pero está en el otro tema que voy a dar, primeramente Dios. Dice, estos, yo creo que están en el libro de Judas, donde dice, estos tienen los ojos llenos de adulterio. Sí. No se sacian de pecar. ¿Por qué? ¿Cuál fue la puerta? Los ojos, los sentidos. Están llenos de adulterio y no se sacian de pecar. ¿Por qué no se sacian? Porque continuamente su cerebro se está desgastando, multiplicando la sustancia de dopamina 10 veces más cada vez que ve algo atractivo, cada vez que ve un cuerpo de una mujer, de un hombre. Y eso lo está desgastando en su cerebro, está haciendo que pierda su santidad, está haciendo que pierda la comunión con el Señor, y sin darse cuenta venimos a la iglesia y decimos, yo soy libre, ¿verdad? Libre. Pero realmente ni siquiera se ha pasado el proceso de liberación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser libres en nuestra alma, por si han habido traumas que generaron esa adicción, que forman vacíos en nosotros. Tenemos que ser libres en nuestra mente. ¿Por qué? Porque rapidito, con esto voy a terminar. Nuestra mente tiene la capacidad, hay una parte de nuestro cerebro que le llaman el hipocampo, si no estoy mal, que es una parte chiquitita en el lado izquierdo que se encarga y funciona a la manera de un buzón, ¿sí? Viene el enemigo y entonces nos mete a una información, una imagen, ¿verdad? En el buzón del hipocampo de nuestro cerebro y ¡plin! Lo mete. Guardado. Entonces el cerebro le da a guardar. Tienen que pasar aproximadamente 4 minutos para que el hipocampo grabe y archive esa información, ¿sí? Y de ahí tiene que salir un mensajero a la parte prefrontal de nuestro cerebro para dejarlo establecido ahí. ¿Me doy a entender? Entonces hay un proceso, hay un tiempo específico en el cual nuestro cerebro naturalmente trabaja para poder almacenar información y volvernos adictos o romper con esa adicción, ¿verdad? Entonces, para ir concluyendo, yo aquí traía, por ejemplo, algo que podemos aportar a este mensaje, que repito, esto lo extraje de esa predicación que un día el apóstol Mario Rivera compartía, que me bendijo mucho, y lo traje a la manera de una aportación, ¿verdad?, en lo que Dios nos está moviendo en este tiempo para hablarle a la juventud específicamente acerca de las adicciones. Entonces, tenemos mucho de qué hablar, pero por falta de tiempo, ¿verdad? Pero lo vamos ya a llevar no podemos así. Seguir hablando, pero lo vamos a dejar para una próxima semana, y esperamos en Dios, mis amados hermanos jóvenes, que no tomemos la palabra que se está dando como algo, ay, sí, ya sé, es información. No, realmente el Señor lo que quiere es liberar a su iglesia, es liberarnos completamente, no solo en nuestra alma, no solo en nuestra mente, no solo en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo tiene miembros y está la marca de los miembros, los cuales podemos llamar que son receptores, ¿verdad?, que hay que arrancar, porque tal vez tú ya fuiste liberado en tus pensamientos, ya fuiste liberado en tu alma, el clima y la atmósfera en que te rodeas espiritualmente ya se limpió,
pero las marcas de tus miembros todavía están activas. Entonces tu carne te va a pedir, va a segregar sustancias y te va a incitar a que peques nuevamente, porque te va a decir: hey, marcaste los miembros de hace mucho tiempo con la masturbación. Entonces tus manos, tus partes íntimas tienen que ser liberadas y arrancar ese receptor desde la raíz en el nombre de Jesús, porque para eso apareció el Hijo de Dios, dice su palabra, ¿verdad? Para deshacer toda obra del enemigo. Entonces, pastor, fíjate que es impresionante porque realmente, como tú decías, todo sale del corazón, pero el corazón también tiene memoria. Por eso lo traslada a la mente. Sí. Y entonces, y automáticamente los miembros que de alguna manera fueron marcados, ¿verdad? Entonces lo que trata de enviar la mente a las partes del cuerpo es como que se active. Que se activen. O sea, actívense otra vez. Sí. Pero el Señor ya nos hizo libres. Y es que esto es tremendo, pastor, porque es ahí donde ocurren con los adictos, por ejemplo. ¿Por qué recaen? ¿Por qué recaen después de cierto tiempo de recuperación? Que estuvieron 6 meses, 9 meses en un lugar de rehabilitación y salen y pasan 2 años lúcidos y vuelven a recaer. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro guarda y almacena en la memoria, ¿verdad? Aquellos lugares que se visitaron, los olores que se dieron en ese tiempo. Entonces lo trae a un pasado, ¿verdad? Y lo introduce en una atmósfera nuevamente de pecado, y es por eso que la adicción es tan difícil de romper. De hecho, como te dije al principio, humanamente los doctores, no hay solución. Según lo que dicen los doctores. Exacto, según lo que dice el hombre, médicamente no hay solución, sino que solo un alivio y temporadas, pero en Dios vamos a ver a la luz de la palabra que tenemos totalmente acceso a esa liberación completa, para la honra y gloria de Dios. El poder de Dios no tiene límites, y Exacto. Para Él no es nada imposible. Así es. Yo creo que siempre y cuando nosotros también nos dispongamos y entreguemos también eso al Señor, definitivamente Él, a través de su Espíritu Santo, va a hacer esa transformación, ese cambio. Y también, pues, de alguna forma lo veo así, como que mate esas cosas que hay o que se andan trayendo del pasado o sin Cristo, ¿verdad? Y que definitivamente la sangre de Cristo pues es suficiente, tiene poder, y sobre todo que también nosotros podamos rendir nuestra cabeza a Cristo y que sean los pensamientos de Cristo en nuestras vidas de aquí en adelante, ¿verdad? Así Entonces creo que es muy importante, creo que nos hemos quedado solo ahí picaditos, pero vamos a seguir desarrollándolo con la ayuda del Señor para una próxima. Así Amén. es, entonces nos gustaría mucho que nos acompañara a hacer una oración para que sea el Señor que a través de su palabra pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento y traer liberación. Amén. Amén. Padre eterno, damos gracias, Señor, por este tema que hoy nos permite, Señor, poder trasladar, poder enseñar, instruir. Sí, pero sobre todo, Señor, que esto sirva para la edificación, para que tus hijos, tus hijas puedan ser libres, que ellos puedan detectar a través, Señor, de esta enseñanza, de la palabra, que asimismo ellos también puedan entregar, Señor, cada una de esas adicciones, Señor, que de alguna forma, Señor, están siendo ellos dominados o vencidos, Señor. Pero, Padre, hoy recurrimos, Señor, y apelamos a tu misericordia para que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, tú puedas traer esa liberación, tú puedas traer, Señor, hacia ellos, Señor, esa limpieza, esa pureza, Señor, en su corazón, en sus pensamientos, Señor, y así también, Señor, en sus miembros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y declaramos esa palabra de libertad, de victoria, y que así mismo, Señor, declarando, Señor, que tú eres más grande que cualquier adversidad, que cualquier situación, y que no hay nada imposible para ti. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga. Así es, jóvenes, oramos al Señor, le suplicamos para que el Señor pueda traer esa liberación a sus vidas. Y recuerden que si el Hijo os libertare, dice su palabra,
seremos verdaderamente libres, y Dios quiere restaurarnos, quiere liberarnos, y cuando habla de restauración, pastor, nos está diciendo que nos quiere volver al estado primero que teníamos, el estado original, el estado de santidad, que no es imposible adquirirlo toda vez tengamos la revelación de su palabra y la llenura de su Espíritu Santo. Les bendecimos, mis amados, y quedamos despedidos por hoy. Hasta una próxima, si Dios lo permite. Hasta luego.